Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast. Yo soy Brenda Flores y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante a mi parecer, que es sobre el desarrollo de videojuegos, porque considero que es una labor que está un poco infravalorada, y ni siquiera un poco, yo creo que bastante infravalorada, y pues me gustaría como abrir este espacio precisamente para que nos enseñes un poco acerca de esta labor tan bonita, tan padre y que todos estamos disfrutando. Y pues para eso tenemos a nuestro amigo Emilio Blacksmith. Platícanos un poco sobre ti, Emilio. Ay, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación Gracias aquí. a ti por Mi venir. primera vez aquí viniendo a un podcast, estoy muy nervioso, se va a notar en la grabación, espero. Y soy Emilio Blacksmith en todas mis redes sociales, soy desarrollador de videojuegos independiente, también, por así decirlo, también me dedico al desarrollo en general, entonces de vez en cuando hago una que otra aplicación. Y justamente también hago videos en YouTube, así como aquí mi mister. Y pues justamente todo lo que desarrollo me intento hacerlo entretenido y divertido para la gente y hago videos al respecto. Síganlo, aquí están sus redes sociales. La verdad es que es una persona muy chistosa, no solamente es chistosa en su contenido, también es así en persona. Y pues quisiera comenzar este podcast definiendo unos términos que me parece que están un poco complejos de entender y que son de esas cosas que tienen una línea de diferencia muy, muy, muy delgada. Entonces quisiera que empezáramos por definir qué es un diseñador de videojuegos y qué es un desarrollador de videojuegos. Ok. Pues es más o menos sencillo de medio explicar. Más que nada, más que es en la nomenclatura, ya que uno justamente diseña y el otro desarrolla. Se acabó, Se vámonos. acabó, muchas gracias, ya nos podemos retirar. No, el diseñador de videojuegos es el encargado de hacer más o menos el prototipo, las primeras ideas principales o preliminares de lo que tal vez puede llegar a ser un videojuego. Es justamente el que puede llegar a ser desde el plan principal de A a B, el de tal día a tal día vamos a hacer el alfa, el de tal día a tal día vamos a hacer la beta, tal día vamos a hacer el proyecto en general y aquí vamos a optimizar, dependiendo del proyecto obviamente. Y el desarrollador de videojuegos es justamente el que toma en cuenta todas esas ideas locochonas del diseñador de videojuegos e intenta hacerlo en realidad, justamente. Ok, se me figura un poco desde mi disciplina, que es el diseño industrial, se me figura como un poco esta diferencia entre lo que hace el diseñador industrial y lo que hace un ingeniero industrial, que muchas veces radica la diferencia en que los ingenieros también diseñan, pero ellos son más como en el tema de la ejecución, ¿no? O sea, el diseñador industrial normalmente lleva como la parte de la conceptualización, el diseño de producto, de servicio, etcétera. Y bueno, el ingeniero normalmente no tiene tanta incidencia en el tema de la realización de servicios o experiencias, pero sí le llega a tener como en temas justo de ejecución, ¿no? De darle vida a la máquina que te va a ayudar a facilitar tu diseño, a producirlo, o temas de logística. Pero pues creo que es algo que sí se necesitaba como definir y diferenciar, porque muchas veces siento que en el ámbito del videojuego, y pasa en muchas otras disciplinas, justo está este desconocimiento de lo que hace y de todo el equipo que se necesita para desarrollarlo, ¿no? Entonces muchas veces se menosprecia el trabajo de las desarrolladoras, no solamente los independientes, sino también de las que ya son AAA, que les dicen, ¿no? Sí. Me gustaría hablar como más del desarrollo de videojuegos, que creo que eso es como tu nicho, o sea, lo que tú te dedicas más que nada, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Así es. Soy el encargado de hacer mis propios proyectos, de manera independiente y solitariamente. Claro, porque justo ahorita está en un proyecto que ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, quisiera que justo empezáramos a hablar sobre el game design, el game planning, la planeación. Y nos habías comentado en algún momento que, bueno, también hay como términos como game prototype, prototipo de videojuego. Yes. Así. McDonald's. Oh my God. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco más acerca de eso. Sí. Bueno, pues como todas las artes y todas las cosas a lo que nos dedicamos, hay distintas herramientas. Y entre las cosillas que quería medio compartir aquí aquí la afición es justamente la herramienta del game design, que en este caso hay muchísimas herramientas, entre que serían el prototipo, que pues podemos hablar un poquito más adelante, pero principalmente está el Game Design Document o Game Bible. En pocas palabras, es la Santa Biblia, en donde vas a poner toda la información de qué va a ser el juego. No solamente la idea principal, sino un overview, que en este caso es un resumen. Perdón, es que yo manejo mucho el inglés y justamente mi contenido es en inglés. No, y te entiendo perfecto, también en mi disciplina. Miren, en el diseño hay algo muy importante, y es que como relativamente en el diseño no se teoriza más que desde hace unos cuantos años, es muy difícil encontrar
literatura en español. Entonces muchos de nuestros términos son en inglés y hay veces que otras disciplinas dicen como, ay, qué sangrones, pero es que así se enseña el diseño. Entonces es una aclaración para que después no se apliquen eso mismo en los comentarios. Sí, es más, este podcast va a ser ahora en inglés. Sí, adiós, subtitulado. Sí. No, y bueno, estamos hablando del Game Design Document o el Game Bible, que justamente tiene el resumen general de más o menos la idea. Haz de cuenta, un diseñador viene aquí bien locochón y dice, oye, ¿qué tal si agarramos un mundo abierto y le añadimos armas mágicas y que sea fantasía medieval y bla, 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 bla? Tienes Legend of Zelda, por ejemplo, una súper simplificado. También tenemos, ese sería como el paso principal, tener una idea fija, que sería el resumen muy, muy, muy pequeño, introductorio, por así decirlo. Es como tipo tesis. Haz de cuenta que inicias con un tipo de introducción muy, muy pequeña, muy resumida acerca de qué quieres que sea el juego, y ya después de ahí te vas explayando, y justamente los diseñadores, su habilidad es explayarse demasiado, justamente van a ir todos los pasos, desde cuánto va a costar cada arma, cuánto va a valer cada puntos de vida, puntos de daño, puntos de habilidad, todo lo definen exacto y preciso, porque justamente intentan ser lo más preciso posible para que a la hora de que estemos diseñando y desarrollando y ya después testeando lo que esté, ahora sí que probando el juego, van a poder ver si tenía sentido todos los números que dio el diseñador. Entonces, no solo, ahora sí que sería todo la madre patria, toda la información importante de qué va a venir dentro del juego para que todos los desarrolladores, los músicos, los actores de voz, los artistas 3D, artistas 2D, todo el equipo pueda hacer realmente la idea una realidad. Ok, o sea, estamos hablando que es una labor en la cual surge de una idea, ¿no? Una idea, sí. un principio, ¿no? De historia, de tal vez, no sé, o sea, puede ser, quiero saber, si tal vez, no sé, la idea puede llegar como desde las mecánicas, como de, ay, se me ocurrió un juego con ciertas mecánicas. Y de ahí como desarrollar historia o que empiece por una historia, ¿no? O sea, sí. Creo que en ese tipo de cosas puede ser a veces muy amplio, ¿no? Las ideas sí. A veces llueven y las encuentras en la cosa más rara o insulsa. En el baño. Puede ser. Cada quien sus procesos creativos. Así es. Pero estás hablando de que hay un tema no solamente creativo, sino también de gestión, de administración de recursos, de un equipo multidisciplinario, porque mencionabas que hay programadores 2D, programadores 3D, que ahorita me gustaría que explicaras un poco la diferencia. Y pues que hay como toda una estructura en el desarrollo de estas obras de las cuales nosotros disfrutamos, y que estoy segura que muchos de los que están viendo este podcast pues son fans, ¿no? Mencionabas justo una franquicia muy importante para los gamers, que es The Legend of Zelda. O sea, creo que es un juego que ha marcado generaciones y que hasta la fecha es una maravilla. El último Zelda que nos dieron es una joya, yo lo amo, y pues tal vez más adelante podamos como tocar un poco más ese tema. Sí. Pero hablamos también de un tema del prototipado, ¿no? Uh-huh. Me gustaría un poquito que aprofundizas un poquito más en ese término, claro, para saber sí. bien cómo está el tema del prototipado. Uh-huh. Que nos cuentes un poco justo de esta diferencia entre el animado, bueno, la animación 3D, la animación 2D, y justo esta parte de la programación de la animación. Uh-huh. Pues vamos a ir primerito a lo bonito, el prototipado. En este caso, el prototipado o el prototype es justamente, haz de cuenta, tienes aquí tu equipo de desarrolladores de videojuegos. Usualmente son gente muy capaz, no necesariamente en el aspecto artístico, porque muchas veces cabe destacar que los prototipos son visualmente no tan bonitos, claro. Porque haz de cuenta, le dices a un desarrollador, oye, tienes 2 semanas para desarrollar 5 ideas distintas, y literalmente ponen a 5 babosillos ahí a intentar sacar distintas ideas de mecánicas, juegos, justamente lo que decías, de que tal vez no necesariamente empezar desde el aspecto de historia, pero también el aspecto de mecánica. Y por ejemplo, ahí es donde nacen las mejores ideas. A veces puede ser un juego de carreras arcade y que tenga zombies, y ahí sacas todo, te explayas, intentas hacer una versión simple, o el MVP, que sería como una versión simplificada de lo más importante del juego, y ya después de ahí deciden, pues tenemos esas 5 o 4 opciones, y de ahí pues vemos si
cuál nos vamos. Justamente, por ejemplo, un ejemplo de un juego que nace del prototipado y justamente no era la idea principal, era el de Fruit Ninja, del juego de iPhone, Sí, porque justamente el juego principal era otro. Tenían otra idea, pero había justamente un youtuber que realmente ya ahorita no me viene exactamente qué youtuber, el nombre del youtuber, platica que la idea de Fruit Ninja nació en un fin de semana. Que fue así como, vamos a ver qué sale, porque el único constraint, que en este caso sería como las limitantes o las variables que importaban, era intentar hacer un juego que se pueda jugar en cualquier momento y en tu celular, que en este caso, en esa época, era el iPhone. Sí. Entonces, esas eran las únicas constraints que realmente le dieron a este desarrollador y dijo, pues mira, vamos a ver, en este caso tenemos el touch y podemos sacar una idea. Entonces empezaron así a probar distintas cosas y entre todas esas ideas justamente nace la idea de, ¿y si partimos frutas? Y ahí nace ¿y si rebanamos frutas con un sable? ¿Volvemos samuráis? Y así literalmente nace Fruit Ninja. Ok, yo la verdad personalmente pasé muchas horas de mi infancia jugando Fruit Ninja, así que es un juego que recuerdo perfectamente. Pero justo esto que estás diciendo, el prototipado, o sea, desconozco la historia, yo no sabía este dato de Fruit Ninja, se me hace muy interesante, pero justo mencionaste algo que se me hace súper importante, el tema de lo que decías, estas, no sé, sacarlo de 5 ideas, ¿no? O sea, porque me acuerdo, Emilio me facilitó contenido de Riot donde explicaban como un poco de la labor del desarrollador y el diseñador y como toda esta jerarquía y estructura que tiene pues el equipo de desarrollo. Y justo mencionaban el tema de los doodles, ¿no? Los bocetos, las ideas, la conceptualización y todo eso. Y mencionan algo que nosotros también ocupamos, los industriales, que es esto del boceto rápido, ¿no? Porque, miren, bocetar es caro, o sea, prototipar es todavía más caro. Entonces, un boceto de calidad, obviamente se cotiza siempre todo por calidad, ¿no? Por fidelidad le llaman, no por calidad, porque calidad en realidad pues tienes que mantenerla siempre. Pero le llaman fidelidad, al menos en mi disciplina. Y cuando tú estás en un proceso creativo, nosotros ocupamos una herramienta que se llama Crazy Eights, que es como en 8 minutos, creo, o en 5 minutos, no creo, unos minutos, tienes que desarrollar 8 ideas. ¿A poco? Pero así súper rápido, o sea, tienes que hacer un boceto y de ese boceto tú lo explicas y de eso van como alimentando los otros de tu equipo y todo eso. Y lo viene justo esa característica en los videos de Riot que me facilitaste y se me hizo muy interesante ver estas convergencias, ¿no? En este, pues, desarrollo creativo, de estos productos, pues, creativos. Y pues nada, o sea, creo que es muy fácil cuando empiezas a hacer estos bocetitos, estos como conceptos más abstractos y poco a poco se van como delimitando, precisamente para el desarrollo, para optimizar tiempos, para enriquecer una idea, porque muchas veces siento que uno de los errores en el diseño es casarte con una idea y creer que eso que tú piensas está bien, ¿no? Sin antes testear, sin antes ver como otras vertientes, ¿no? Entonces esto creo que facilita mucho el tema de enriquecer esa idea que tú tienes, de verdad ejecutarla de manera pues óptima. Sí. Entonces, me parece muy interesante y me gustaría ver tu trabajo si es que tú también bocetas tus ideas. A veces. A veces. Porque, bueno, ahorita platicaremos de eso, pero me encantaría ver si hay bocetos de lo que acabas de lanzar. ¿Hay? ¿Hay? No. Okay. y es que justamente... Es que hay dos opciones. Obviamente no todos van a ser un prototipado y es distinto el desarrollo de cada proyecto. Y hay unos que justamente nacen en lugar de un prototipo, nacen de una idea ya preexistente o algo que ya existe. No necesariamente un remake, que sí, justamente existen remakes y muy buenos, sino que agarrar algo ya existente y hacerlo bueno. Por ejemplo, un gran ejemplo de eso es Stardew Valley, que nace del juego de... ¿Harvest Moon? Harvest Moon. ¿Sí fue? Sí. Le atiné. Sí. Pero exacto. sí son Sí, similares. es un juego según no mal recuerdo, salió para la Nintendo, estamos hablando de la NES, si no mal recuerdo, estoy fallando, en Game Boy Advance y todas esas consolas muy viejitas de Nintendo de los 80s. La Nintendo, sonaste muy señor. De la Nintendo. Los Nintendos. No, pero justamente Eric Baroni, que estaba en este proceso de intentar conseguir chamba, él dijo... Pues, qué mejor manera de hacer un proyecto que me va a hacer como portafolio.
que justamente nace Stardew Valley, y él dice, pues vamos a agarrar algo ya existente y vamos a intentar hacerlo bien, o mejor en este caso, porque no necesariamente va a agarrar el juego y hacer Harvest Moon 2, por ejemplo, así un remake ahí hecho por fan. En este caso él decidió agarrar cosas ya existentes y intentar hacerlas mejor, que en mi caso, pues el juego, que vamos a hablar en un momento. En pues, un momento. Wink Wink nace más o menos de ese mismo estilo, de agarrar algo ya existente e intentar sacar nuevas ideas y mejorar. Ok. Antes de que regresemos al tema del que estábamos hablando, porque ya justo quería preguntarte qué onda con lo que decías de la animación 2D y 3D, quisiera justo abrir debate con el tema de Concerned Ape, porque a mí se me hace un personaje un poco polémico. O sea, considero que es un genio. O sea, eso no se lo quito y no se lo va a quitar. Yo personalmente lo admiro mucho. Estoy súper emocionada con el nuevo desarrollo el desarrollo de su nuevo juego, el Haunted Chocolatier. Y soy súper fan de Stardew Valley. O sea, de verdad es un juego que me da mucha paz, que adoro y que admiro con todo mi ser por el nivel de detalle y lo ameno que es. Pero, a ver, es que el storytelling de Concerned Ape es que él desarrolló absolutamente todo Stardew Valley. La música, el desarrollo de personaje, la conexión de historias, todo. Entonces, yo quisiera preguntarte, porque también algo, y justo lo decía al principio, infravaloramos las cosas, ¿ok? Entonces, yo quisiera saber, desde tu perspectiva como desarrollador, si de verdad crees que Concerned Ape, en este caso, Eric Barón, de verdad podría hacer una obra maestra así, él solito. Sí. Siguiente ¿Sí? punto. ¿Sí? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Sí, justamente Eric Baroni y entre otros desarrolladores, por ejemplo, Lucas Pope, desarrollador de Papers, Please. No lo conozco. Me ofendes, pero está bien. Es mucha broma. Eric Baroni lo que hace es que tiene suficiente tiempo y en parte se dedicó a otras cosas como para poder mantener este proyecto. Y él lo único que sabía hacer era programar, pero justamente porque él buscaba un trabajo de desarrollador software. Okay. Y, o sea, sí tenía conocimientos previos, pero no tenía, por ejemplo, conocimientos del todo completos en cuestión del arte, sonido, todo lo del juego, obviamente. Y en este caso, yo sí creo que es posible, porque yo lo hago. No, o sea, sí es posible justamente porque lo que él estuvo haciendo no era necesariamente que le salió la primera. Algo que tenía en su forma de desarrollo era que justamente tenía versión A, B, C, D, 3, y de ahí seguía haciendo otras versiones. O sea, por ejemplo, mínimo en el arte, había la versión del alfa que salió en el 2014, cuando apenas estaba muy bebé el proyecto, creo, 2012, si no mal recuerdo, que justamente era la versión A, por ejemplo. Y de ahí él seguía haciendo otra versión, y otra versión, y otra versión, y así hasta que quedara delicioso. Y así quedó. O sea, ¿se puede hacer? Sí, pero en el caso de Eric Baroni lo que él tuvo que hacer era pedir ayuda con el dinero, porque es costoso y obviamente no vive de a gratis. Entonces, en este caso, él sí se puede, conlleva mucho esfuerzo, mucho proceso, y algo también que él creo que había dicho en una entrevista era que algo divertido era justamente que tenía variedad. Algo que pasa cuando estamos en cualquier proyecto es de que te empiezas a aburrir si solamente estás programando, te empiezas a aburrir si solo estás haciendo arte. Entonces, lo que permitió ese proyecto para él era que en algún punto dijo, pues puedo hacer lo que quiera hoy puedo hacer música, hoy puedo hacer arte, hoy puedo hacer programación. Y al final de cuentas eso lo mantiene como más, pues más refrescante a la hora de estar desarrollando. Y eso es lo que yo sí creo que lo pudo haber logrado y también, en parte, algo chistoso es de que él lo hizo todo público. Él empezó a subir blogs escritos, si no mal recuerdo, de todo lo que llevaba desarrollando. Y ahí empezó a conseguir justamente público, que es un método de marketing. Y entonces él de ahí empezó a sentir como cierta presión de, bueno, ya no puedo irme de este proyecto, jaja, porque todos me están viendo. Jo. Entonces, de que se puede, se puede. Y hay muchas variables que en el caso de Eric Baroni lo hicieron haber logrado esa obra maestra. ¿Cómo cuáles? Del cine de arte. No, los que acabo de decir. Pensé que ibas a decir otro. No, justamente de tener la capacidad de seguir desarrollando distintas nuevas versiones de algo ya tal vez existente. Por ejemplo, personaje A, Amy, mi esposa, de Stardew Valley. Él tiene la versión principal que era del alfa y de ahí empezó a hacer otra versión y otra versión y otra versión hasta que de plano quedó chulada. Okay. Y lo mismo con todo, en arte, programación,
Ahora, esa sería la variable número 1. La variable número 2, la presión social de que todos te dicen, desarrolla el juego, porque pues ya no tienes Ya otra. lo queremos jugar. Lo queremos jugar, ¿sabes? Sí. Esa es una muy grande y la capacidad de estar desarrollando distintas cosas y eso lo hace más entretenido. Pero entonces, ¿él apeló al tema del crowdfunding para desarrollar el juego No. o fueron inversionistas? Nadie. Su esposa. ¡Wow! En el caso particular de Eric Baroni, él estaba trabajando, si no mal recuerdo, en una pizzería y en parte su señorita le estaba ayudando a hacer unos cuantos pagos suficientes para medio sostenerse. Okay. Entonces, él no fue directo a pedir dinero al público, sino que él buscó maneras de cómo sobrevivir. Bueno, y en ese entonces no se ocupaba ese método, según yo, ¿o sí? No era tan... Bueno, depende. No, ya, hoy en día es más común. Eso es lo chido. Ok. Justo lo que dices de esta transparencia que tiene Eric Barone, a mí se me hace muy interesante porque yo la verdad es que soy un poco papa con los tecnicismos, ¿sabes? Pero todos los tweets de Eric Barone los veo. Ya sé que viene en Stardew Valley, en que, bueno, no es como que me acuerdo de memoria qué actualizaciones donde van a desarrollar tal cosa, pero algo que me encanta es que Stardew Valley es un juego que parece ser inagotable, ¿sabes? Cuando tú crees que ya llegaste a la cúspide, encuentras más detalles y otra cosa para explorar y un pedacito del arco diferente. O sea, de verdad es un juego muy completo, muy bonito, que si no han probado, de verdad se lo recomiendo ampliamente. Es de mis juegos favoritos. Podría decir que es mi comfort game. Así, cuando estoy como estresada o cosas así, lo que se me antoja jugar es Stardew Valley. Y si ando un poco más violenta, bueno, juego Overwatch. No, hachazos. Hachazos. No, pero sí... Es bueno saberlo porque justo, obviamente me cambia mucho la perspectiva de Eric Barone, ¿no? O sea, creo que ahora lo admiro más. Ahora voy a ponerle campanita a sus tweets. Y es que hay muchos desarrolladores que justamente, o sea, hay muchos ejemplos de desarrolladores, el desarrollador de Undertale, el desarrollador de Papers, Please, que ya acabo de decir, pero, o sea, sí hay muchos que logran hacer un juego a solas. Y es algo muy entretenido, muy complicado, porque al final de cuentas eres el encargado de todo y no... O sea, conozco mucha gente que lo que hacen es medio outsource y que eso se puede medio hablar. Podemos hablar de assets públicos que puedes agarrar de internet y cosas así. No necesariamente que tú hagas todo el arte, pero hay opciones. Hoy en día hay muchísimas más opciones como para no necesariamente te cierres el mundo de, bueno, ya valió mi proyecto. O sea, hay más opciones, gracias a Dios. Ok, entonces regresemos al tema del 2D y el 3D, que de verdad sigo muy intrigada. Yes. O sea, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, uno en el tema como práctico, ¿no? ¿Qué diferencias hay en la programación de un 2D a un 3D? Y en sí, si tienes si tienes, por ejemplo, un equipo, ¿no? Estás desarrollando un juego, ¿por qué tendrías o por qué necesitarías diseñadores 2D y 3D? Ok. Eso es muy interesante. Al final de cuentas, podremos medio analizar que todo viene al documento de desarrollo de juegos, Game Design Document, que ahí justamente se define en qué dimensión se va a ocupar, en este caso 2D o 3D. No se puede, bueno, sí, se puede hacer los dos. Hay justamente un tipo de arte que se le dice 2.5D, que en este caso es, por ejemplo, el fondo es 3D y los personajes o los NPCs o todos los activos son 2D. A veces esa es una opción, por ejemplo. Pero la diferencia yace justamente en matemáticas. Hay una diferencia en cómo funciona el mundo 2D, de 2 dimensiones, en este caso 2 dimensiones, cuando nos vamos en el aspecto técnico de las matemáticas y el álgebra y todas estas cosillas locochonas que ustedes no recuerdan de la primaria o secundaria. Menos si son de matemáticas. O preparatoria. Suele pasar. Justamente el 2D, por así decirlo, cuando nos referimos a 2 dimensiones, nos referimos al axis horizontal, que en este caso, cuando nos referimos al axis horizontal, estamos hablando de derecha. Eje X, ¿no? El eje X, que en este caso sería hacia la derecha, sería, por ejemplo, X1. Ok. Y a la izquierda es X-1. Ok. Ok, más o menos ahí nos vamos. Ahora tenemos el axis Y, que es el de vertical, que en este caso estamos hablando de lo que sería la altura, que justamente sería Y para abajo o Y-1, estamos hablando hacia abajo, o Y1 sería hacia arriba. Ok, hasta ahí vamos bien, muy sencillo. Muy 2D, bien. Lo más sencillo que hay.
Ahora vamos al 3D. Ya tenemos dos axis, que en este caso es el Y y X. Añádele otro más. ¿Cómo le hace? En este caso estamos hablando del que sería el depth, que sería La profundidad. Ujú. En este caso la profundidad estamos hablando que es el Z, el axis Z, que estamos hablando de qué tan lejos, qué tan cerca. Y ahí es donde nos ponemos las variables más complicadas, porque justamente no es lo mismo decir este objeto está acá a que está hasta allá. Y esa es la diferencia primordial, o justamente cuando estaban desarrollando, porque justamente el 3D es algo medio relativamente nuevo. O sea, existían opciones en los 80s, pero estamos hablando de una tecnología de los 90 y tantos, finales de los 90s. Cuando ID Software llegó así como de, oigan, y si hacemos Doom, así llegaron, así fue la idea. Que justamente primero iniciaron con Wolfenstein, que por así decirlo era un 2.5D, que en este caso, cuando me refiero a 2.5D, es de que el fondo y todo el escenario es justamente con estas variables que estamos hablando de profundidades, pero también tenemos que los personajes son literalmente un plano. Todo el tiempo te están viendo a ti. No sé si se habían dado cuenta de que cuando te están apuntando en el Wolfenstein de los 90 del 98, si no mal recuerdo, lo que pasa es que los personajes son 2D. No se podía en ese entonces realmente hacer un personaje 3D como hoy en día lo conocemos. Lara Croft y todas estas cosillas más locochonas. Ya después, por así decirlo, lo que se tenía que hacer en ese entonces era programar todo. En este sentido, cómo puedes programar esa sensación de profundidad. No necesariamente se puede literal poner objetos, en este caso un cubo, y decir, ahí está la profundidad, porque lo que sucede es que no hay forma de definir o visualmente ver esa profundidad. Es difícil, y la forma más sencilla de explicarlo y que tal vez les sirve es en cuestión de las fotografías, que por ejemplo las fotografías o sus ojos, por ejemplo. Lo que pasa con las fotografías cuando ves una fotografía de un ambiente, por ejemplo unas montañas, lo que sucede es de que los objetos que están más cerca, que en este caso su profundidad están menos lejos, se ven más definidas que las que están más lejos. Entonces, si se dan cuenta, están un poquito hasta incluso distinto color. Entonces, una forma que ID Software lo que tuvo que hacer para esa profundidad es de que los objetos más lejanos eran más difuminados, por así decirlo, que se ven más oscurillos o más grisáceos. O sea, el cambio de color es lo que te ayuda a decir, mira, es 3D, ¿quién diría? O sea, sí te hace sacarte de onda y ya meterte en un ambiente 3D. O sea, como ilusión óptica. Por así decirlo. Okay. Y hoy en día es un poquito más sencillo porque hoy en día ya no tenemos que programar a mano todas las cosillas y la mayoría de las cosas 3D son mejores. Hoy en día ya ahora sí podemos poner objetos 3D, que ahora sí vámonos al arte. El arte 3D, a diferencia del 2D, en el 2D solo haces una ilustración, un arte, puedes poner una personaje de anime, una que te diga un Nichan. Ahí estamos bien. Eso es 2D. Es muy sencillo. No tiene mucha complejidad. A lo mucho, si quieres hacer animación, ahí viene la complejidad, que en este caso estamos hablando de muchos tipos de animación. Hay muchas opciones. En este caso, una de las más comunes es frame por frame. Cuando decimos frame, estamos refiriéndonos a los cuadros por segundo. En pocas palabras, una imagen pasa a otra imagen, a otra imagen. Ok. Entonces, cuando hablamos de animación frame por frame, estamos hablando de que, ok, tenemos personaje así. Y ahora lamentas otro frame. Y otro frame. Y cada imagen es un frame. Es sencilla. Así, literalmente, un frame es una imagen. Okay, esa es la animación frame por frame. Los FPS son eso. Okay. Después tenemos la animación de bones o rig o esqueleto. Okay. Así en Spanglish. Spanglish. Cuando nos referimos a ponerle un esqueleto a un personaje 2D, es relativamente sencillo. Haz de cuenta, dibujas a un personaje, ya sea... Hay dos opciones. Hay que lo dibujes por partes. Haz de cuenta, tienes la cabeza, tienes el cuello, tienes el torso, tienes aquí. O sea, lo puedes separar, ¿no? Y todo lo juntas como si fuera una marioneta. En este caso, los huesos. Por ejemplo, imaginar cómo puede ser que le pones a una imagen ciertos huesos que puedes después controlar. Entonces, articularlo. ¿Te refieres a articular el personaje, el modelado? Sí. Okay. Entonces, por así decirlo, mueves el hueso que está aquí a que se mueva así y digamos ese está conectado al dibujo, y entonces se mueve así.
Ok. O sea, eso es más sencillo por justamente que todo se encarga. Tú no debes de hacer cuadro por cuadro, no debes de hacer todo el dibujo entero, sino que literalmente el mismo software se encarga de hacer las ¿Es más animaciones. fácil hacer el esqueleto que hacerlo cuadro por cuadro, entonces? En mi opinión, sí. ¿Sí? Sí. ¿O más tedioso? Tedioso al inicio, pero una vez que ya lo tienes, solamente debes de estar Ok. moviendo huesos. Entonces solo mueves ahí el muñeco para que esté así. ¿Sabes? Es muy, muy, muy sencillo a comparación. En el caso de... esa es la opción A que les decía de separarlo por hueso, por partes, digamos. Cabeza, cuello, muro y recuerda la canción de Residente. Cabeza, cuello, torso y todas esas cosas, ¿ok? Y después tenemos la opción que literalmente tienes un personaje que ya está definido. Tal vez tienes el torso y la cabeza y tienes a lo mucho separado el brazo si quieres, ¿no? Y a eso mismo, igual, la misma teoría de ponerle un tipo de hueso o un palillo imaginario que hace que afecte justamente el arte. Y ese Ok. sería como... Es sencillo en el sentido de que no debes de hacer las animaciones cuadro por cuadro y solamente debes de mover las articulaciones. ¿Y no complejiza la optimización? ¿Un poquito? Sí. Poquito, no tanto porque lo bonito del 2D no es necesariamente que todo eso se hace dentro de Engine, en pocas palabras, no se está renderizando, no se está viendo a tiempo real, por así decirlo. En sí lo que nos le pones así al juego es un GIF o una animación que es muy sencilla de ver, realmente es una... al final de cuentas todo se va a los cuadros por cuadros. Al final de cuentas se renderizan todas esas animaciones y lo pones dentro del juego. O sea, visualmente, técnicamente, los dos van a dar el mismo resultado, solo que uno se hace de otra manera. Ok. Eso es en 2D. Ahora pasamos al 3D. En el caso del 3D hay tres conceptos que hay que entender e intentaré hacerlo lo más sencillo posible. No creo lograrlo, pero vamos a intentarlo. En el caso hay tres variables que están dentro del 3D. Tenemos los vértices, los, no sé cómo sea en español, pero los edges o edge, como ¿Ejes? los ejes. Ajá. Ay, ay, Dios. El eje y tenemos lo que serían las caras. Ok. Ok. El punto o la vértice, el vértice, por así decirlo, es un punto en el espacio. ¿Ok? En este caso, como ya sabemos, el eje X, Y o Z. ¿Ok? Entonces está en el espacio, ¿no? Está acá. El eje, el eje, por así decirlo, es la combinación de dos vértices. Entonces hacen una línea. Ok. Entonces ese vértice, por así decirlo, digamos, supongo que no se ve allá, pero está aquí en una mesa, ¿no? Y está aquí la esquina de una mesa, ese sería un punto en el espacio, y el otro punto está en el otro eje de la mesa. ¿Ok? La cara es la combinación de tres o más puntos que forman un plano, una carita. Ok. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, ahí tenemos un plano, que en este caso es un cuadradito ahí, o una figura que se basa en tres puntitos, o cuatro, o cinco. Ahí esa decisión del que lo está desarrollando, bueno, modelando en 3D. Ahora, la combinación de muchas caras es lo que hace un modelo. Por así decirlo, si nos vamos aquí a la tacita, patrocinado, por así decirlo, dentro de software debemos de asegurarnos de tener muchas caras que en combinación den la figura entera. Y no solamente de la parte exterior, sino también de la parte interior. Y todo está, digamos, entrelazado. Hay puntitos así mágicos que tal vez están aquí en esta Matrix que estamos en esta simulación. Entonces, ¿Son los famosos polígonos? ajá, ¿Los polis? los polígonos. Ajá, justamente de ahí viene. El polígono es el vértice. Ok, Entonces, ok. Sí puse no, atención a mi clase de modelado. ajá. Los polígonos, por así decirlo, tengo entendido que serían como las caras. Entonces, más polígonos, más pesado el modelo. Claro. Optimización. Ok. Problemas de videojuegos. Entonces, no solamente tienes esos objetos 3D que están hechos por muchas caras, sino que de esas caras tienen información que en este caso son texturas o imágenes que se ponen, digamos, encima del modelo, como si fuera un wrap de papel que le pones así encimita y que después lo pintas. Como Y los ya. que les ponen a las armas en estos juegos que tienen pases de batalla, ¿no? Sí, por así decirlo, es un wrap que tapa toda la arma, en este caso, y se encargan de pintarlo lo más posible o hacerlo que se vea realista, ponerle detallitos y toda la cosilla, y ya eso sería como el modelo
3D que ya tiene una textura. Ok. Y hay otra variable que justamente está dentro del 3D, que serían los materiales. Okay. No es lo mismo un material que se ve visualmente más rugoso o más sin brillo a uno que tiene brillo. En este caso, por ejemplo, la taza es una cosa que tiene demasiado brillo y que tal vez viene de las luces. Y ese es un tipo de material que es brilloso, por así decirlo. Tiene otros nombres más finos, pues, ¿verdad? Y son variables al final de cuentas. Qué tan brilloso, qué tan metálico, por ejemplo, no es lo mismo la reflexión que yace de un metal a la reflexión que viene de un vidrio o unos madera, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene variables que eso ya es dentro del motor de gráficos y motor de videojuegos, en donde, digamos, tienes aquí muchas variables que nada más cambias un poquito y te hacen toda la magia. Eso ya es más sencillo, en teoría. Es que eso es lo que me gusta, o sea, revalorizar como, más bien valorizar esta parte, ¿no? Del desarrollo 3D, que ahorita siento que es como, creo que son muy pocos los juegos que he visto que hacen ya en 2D, o al menos los que más, como que más famosos, o sea, pocos veo en 2D realmente. Y justo, bueno, yo tomé clase de modelado, aprendí un poco en Blender, pero la verdad es que fue por error porque no abrieron materia para mi carrera, entonces dije, no, ya no me voy a atrasar, voy a meter modelado, metí modelado y era de animación. Y yo, Híjole. me encantó, la verdad es que es algo que me gusta mucho, pero obviamente, de verdad que es de esas cosas que se ven más fácil de lo que realmente es, ¿sabes? O sea, yo me quería arrancar el cabello con Blender, porque sí es muy bueno, pero son muchos detalles, o sea, justo quería preguntarte algo, porque me acuerdo mucho de un término que le llamaban UV mapping, y que justo tiene que ver con las texturas y con el mapeo de la luz, ¿no? O sea, de cómo se va a ver de real esto, y se me viene a la mente como cosas que pasan en el tema pues de la industria, ¿no? O sea, como sociedad gamer, que veo que critican mucho esta parte, ¿no? De los gráficos, son como en lo que más hacen, no sé, como hincapié, como que es lo que más critican, y se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Que Pokémon, o sea, el que más me acuerdo que criticaron fue Escudo y Espada, que porque es que la textura del árbol no se ve como en Warzone. Es que el agua no se ve como en GTA, ¿no? O sea, entonces, a ver, yo entiendo el punto de que puede que algo no te guste, pero siento que a veces llegan como a un punto más de odio que de objetividad, ¿sabes? Y como que siento que muchas veces hablamos justo desde la ignorancia, desde el no saber por qué. O sea, también, a ver, seamos honestos, Pokémon tiene un ritmo de producción un poco acelerado, ¿no? O sea, como que ellos optimizan. Ellos priorizan el sacar un juego cada año, son como el Apple de los videojuegos. Y pues obviamente eso tiene implicaciones justo en el tema pues de la optimización y de los gráficos, ¿no? No sé, y es algo que me gustaría saber, si por ejemplo ¿tú crees que si pusieran como más gente en el desarrollo del videojuego de cada Pokémon que sale cada año, habría manera de mejorar estos gráficos? ¿O si realmente crees que es algo como trascendental? Porque yo personalmente he disfrutado tanto los Pokémon que he jugado que para mí, o sea, por ejemplo, el último que sacaron, el Scarlet and Violet, se me hace una belleza de juego y hay cosas que me parecen muchísimo más ricas como a considerar en el juego que el que las texturas o algunos paisajes no sean como lo más wow. Entonces, por una parte digo, ok, al cliente lo que pida, ¿no? O sea, somos una afición. Sí. Somos un... La afición. La afición, sí. Somos un segmento de jugadores, de fans muy, ¿cómo decirlo? Pues de corazón, que llevan muchos años, ¿no? En esto. Y pues que han pedido como esta mejora gráfica y no ha llegado, ¿sabes? O sea, sí han mejorado en muchas cosas, pero como que llegan estos pedacitos, estas cositas, estos bugs que creo yo que son normales y que creo yo no son tan importantes, pero igual estoy equivocada y me gustaría como tu perspectiva al respecto, ¿sabes? Okay. Porque yo hablo como fan y como persona que no desarrolla. Pues, bueno, vámonos al punto número 1. Creo que habías hablado justamente del UV Wrapping o UV Wrap, que más o menos había medio explicado, pero más a detallito, por así decirlo, UV Unwrap o Wrap, en este caso, es cuando... Imaginemos un huevo Kinder. Okay. Es muy random, pero tiene sentido en cuestión de cómo funciona el 3D. Y más o menos así me lo explicaron cuando estaba haciendo 3D en la universidad. Por así decirlo,
tienes el huevo, que sería de chocolate, ¿no? Y tienes aquí el papelito que a la hora de que lo pones encima ya hace la imagen de huevito Kinder, ¿sabes? Patrocinado. En este caso... No. No está patrocinado. No, aún no. En este caso, el UV wrapping es cuando tú manualmente te encargas de hacer ese papelito, por así decirlo. El producto final es en sí el huevo, pero si lo vemos, ya lo separas, es realmente un rectángulo, si te has dado cuenta. Creo, espero. Si no, no ha comido muchos huevos Kinder. Yo sí he comido demasiados, tal vez por eso tengo mucha información al respecto. En este caso, estamos hablando de un cuadrado, que en este caso en 3D estamos hablando de la textura, que tú no puedes manualmente pintar. Bueno, sí puedes. Estás hablando de la envoltura. La envoltura. La envoltura, por así decirlo. Ok, yo pensé que el huevo, y yo tratando de imaginarme el huevo sí, ¿por qué? cuadrado, y yo no me dan los números. No, por así decirlo, la envoltura es el UV wrap que tú haces manualmente para, digamos, el producto final es el huevito Kinder, pero lo que está pintando el artista es el papelito o el final, que en este caso, en 2D, por así decirlo, es una imagen, una textura plana. Sí, un rectángulo. Un rectángulo. Y justamente ese rectángulo... Y ya ahora sí que se pone encima del modelo o el mesh o el objeto 3D, este plano que ya medio bien fuimos explicando, y le pones esa textura encima, por así decirlo. Entonces sería como funciona el UV wrap. En el caso de arte justamente de Pokémon Shield y Sword. Lo que sucede es más que nada ahorita que vamos a analizar lo que en esta cuestión sería los árboles. Hay dos variables que podemos hablar de los árboles en los videojuegos y es muy interesante porque quién diría que los videojuegos tienen mucha información en respecto de cómo funcionan los videojuegos, pero hay la variable de cómo se van a ver de cerca y cómo se van a ver de lejos. En este caso se le conoce como LOD o Level of Detail, que en este caso no necesitas ver... digamos, tú que estás acá cerca de un árbol, imaginemos que acá está un árbol acá en medio de los dos, raro que esté acá, pero imaginemos que acá está en el medio, pues en esta distancia, pues justamente quieres que tenga la mejor calidad de texturas, que se vea lo más HD, 4K, 8K, lo más, que casi lo puedas oler de cerca, porque visualmente se ve real, ¿ok? Y después tenemos que, pues a 5 metros está un árbol ahora, ese árbol no necesitamos ver todos los detalles, porque es muy pesado para el sistema. Obviamente renderizar o que esa imagen se vea la claridad que estamos intentando. Entonces, digamos, a 5 metros se ve a una calidad media, ¿ok? Ahora, a 10 metros se ve a una calidad horrible. O sea, si nos acercáramos, si tuviéramos esa textura o esas imágenes de cerca, son imágenes comprimidas o por así decirlo, son imágenes que no están en la calidad total. Estamos hablando de un cuarto, un octavo del realmente el valor final, pero de lejos no te das cuenta. Eso es el LODs, o justamente algo que debemos de hacer como los artistas deben de hacer para el desarrollo de videojuegos, para optimizar, porque ya dentro de cómo funcionan los videojuegos, el árbol que ves así a mucha distancia dentro de Legend of Zelda no necesitas ver sus texturas a full 4K HD, no es necesario, porque no lo vas a ver, obviamente, naturalmente. Entonces, lo que sucede en el caso de Pokémon tal vez es de que la distancia de renderizado o la distancia de ese LOD o Level of Detail, nivel de detalle, a distancias medianas no es tan visiblemente atractivo. Y es justamente lo que la gente se da cuenta así como, ay, se ve medio feo y X. En mi opinión, hay otra variable que viene dentro de el arte, que es el diseño de arte, o la decisión de diseño, que en este caso una cosa es el arte de Pokémon, a otra cosa es el arte de Battlefield 1, que es realista y quieren ver la guerra. O sea, no necesitas ese mismo nivel de arte o de estilo, diseño, que en este caso es el estilo. Es distinto para todos los juegos. En el caso de Pokémon no estamos intentando llegar a un estilo realista y es donde más o menos muchos se han acostumbrado a, oye, si hacemos en 4K, remaster en Unreal Engine live con action. RTX, live action de Last of Us, pero es Mario Bros. No, o sea, no. Es justamente esos detallitos que vienen dentro del diseño que pues definen cómo se va a ver un objeto. En el caso de Pokémon estamos hablando de
personajes y ambientes y todo en el cuestión de diseño y estilo de diseño que no necesita ser tan realista. O en el caso Claro. de cómo es Pokémon, estamos yendo más hacia un estilo más tipo anime, cute, kawaii. Y más que es el estilo de Nintendo, porque pues cambia mucho como justo los gráficos de Nintendo a ¿cómo se llama? A, no sé, Xbox de Sí. nueva generación, PlayStation 5, etcétera. Y justo esto que estás mencionando y que tocaste el tema de Zelda nuevamente, me hace pensar mucho, porque justo es algo que admiro demasiado, el tema del OD, dijiste que se llamaba el... LOD, Level of Detail. LOD, ok. El nivel de detalle. Yes. Porque justo me acuerdo mucho que en Zelda, cuando tú estabas en ay, ¿cómo se llamaba? El inframundo. Abajo, debajo. Subterráneo, el subsuelo. El Subsuelo, infierno. creo que era. Ajá. Justo el nivel de detalle, además de que estabas a oscuras, entonces tenías que ir como consiguiendo estas raíces para ir como guiándote con la luz, ya iluminaba el lugar y todo. Tú te ibas acercando y veías más detalles, ¿no? Y justo esto del nivel de detalle, no sé si tenga que ver también con el tema de cómo ocupan las geometrías y los recursos para guiarte hacia dónde ir, ¿no? Sí. Que te van diciendo, mira, aquí hay una tabla y es porque en la tabla te tienes que ir para allá. Oye, mira esa montaña, se ve más nítida y se ve más grande e impetuosa. Entonces vete a la montaña, ¿no? Y creo que Zelda es un juego que, a mi parecer, es un gran ejemplo de cómo hacer las cosas. Porque a mí me sorprende o sea, que el Switch no haya explotado con el último Zelda. O sea, de verdad, Tears of the Kingdom me parece un juego que yo pensaría que es extremadamente pesado y que creo que tiene que ver, bueno, ya me dirás si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, pero con el tema justo de la experiencia de juego es demasiado increíble. O sea, es algo que te mantiene como inmerso en eso, ¿sabes? Y que es algo que justo diferencia a las películas y a los videojuegos, ¿no? Y para esto voy a citar a nuestro orgullo mexicano, el queridísimo Guillermo del Toro, que tú sabes que en algún momento pues tuvo un proyecto con Konami, con Hideo Kojima, que iban a hacer Silent Hill, ¿no? Lamentablemente. Que ahora le decimos PT, ¿por qué lamentablemente? Pues ya no se hizo. Porque sí, lamentable que se canceló, la verdad. Sí. Que ahora conocemos como PT, ¿no? Entonces, creo que esta persona, para mí es un gran referente, y si Guillermo lo dice, yo le creo. Que justo habla de esta parte del videojuego, ¿no? Que narra que es como un prisma. O sea, él dice que es como un prisma en el cual la persona que está jugando es el protagonista de la historia. Él puede interactuar con la historia, con los elementos que componen esa historia, ¿no? Y viene esta parte, no sé, como estás tan inmerso, y un juego que considero que es bueno para este ejemplo es The Last of Us, o no sé, Red Dead Redemption, que en The Last of Us, por ejemplo, te van llevando y tú ves como cosas en la narración, cosas que están pasando fuera de ti, que están alimentando ese contexto, ¿no? O sea, en The Last of Us, cuando estamos, no sé, huyendo, y que empiezas a ver que por acá explotó algo y se está incendiando, y por acá hay personas pidiendo ayuda, y por allá violencia, y acá están corriendo, y esas cosas que realmente están metiéndote, ¿sabes? Estás en esa crisis, ¿no? Y todos los elementos que hay solo en esa secuencia, dices, madre mía, tengo que salir de aquí. Y luego hay una parte también cuando ya todo se fue al demonio y está Joel como saliendo y están estos militares como checando quién está infectado, y de la nada, ¡puc!, todos están verde y sale uno negativo, ¡pum!, lo matan. Ese detalle, dices, si fuera yo, Soy ese. soy ese. No, y en Red Dead Redemption me acuerdo mucho de que habían como pequeñas partes en la historia donde, no sé, un personaje desarrollaba como algún discurso que tenía que ver después con lo que venía en la historia. Sí. O no sé, golpes que surgían de la nada, que también le daban como este contexto de, no solamente es la historia, ¿sabes? Las historias principales. Hay cosas que surgen del contexto en el que vivimos. En este caso era de la violencia en el viejo oeste. Sí. Entonces, esas partes a mí me parecen de verdad fascinantes, y me pone a pensar, porque justo mencionabas algo de la optimización, ¿cómo rayos le hicieron para que no explotara mi Nintendo? Con cariño. O sea, de verdad, es un juego tan pesado, y yo sé porque vi un video que, bueno, había visto videos en los que mencionaban que las pantallas de carga, por ejemplo, son para darle como que este respiro al videojuego, ¿no? A la consola de, oye, tranquilo, ya vamos con la siguiente escena. Jeje. Oye, vamos a cambiar de escenario, ¿no? Sí. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Zelda Tears of the Kingdom,
en algún momento vi, pues tenemos esta parte narrativa que se llama La Luna Carmesí, que después de tantos días aparecía esta como cinemática en la que hablaba Zelda y decía The Blood Moon Rises, no sé qué, y revivían los monstruos, y conforme ibas avanzando a nivel, los monstruos se ponían más pesados y todo, y encontrabas otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría saber, o sea, desde eso, ¿cómo lo logras en el videojuego? ¿Cómo le das ese respiro? ¿Cómo programas ese respiro? ¿Y cómo lo hicieron ellos? Porque de verdad yo podía pasar horas explorando y no había pantallas de carga, a menos que hiciera, no sé, un fast travel o algo así. O hubiera algo relacionado a la historia o a las misiones. Pues hay muchos detallitos en cuestión de Legend of Zelda. Voy a hablar desde un punto de vista de análisis de muy lejano o lejano oeste, no, desde muy lejana perspectiva, porque justamente aún no he podido jugar del todo el Breath of the Wild en este caso, y tampoco el Tears of the Kingdom, muchas disculpas. Pero en el caso de cómo funciona la optimización y la forma en cómo podemos hacer para que dentro de la limitante, que en este caso estamos hablando de la limitante, que es la consola que estamos ocupando, y en este caso estamos hablando de no solamente memoria, sino que cómo vamos a ocupar el procesador para que se pueda ocupar de manera bien, o sea, arriba de 60 cuadros o en 60 cuadros tal vez. ¿Cómo funciona? Hay muchas variables. O sea, no solamente podemos decir, sí, hicieron eso y ya, suerte. Next, thank you, next. Entre las cosas que, por ejemplo, yo fui aprendiendo mientras estaba desarrollando mi juego, que vamos a hablar en algún momento, hay, entre todas, hay una, por ejemplo, que es creo que era Mesh View Collide, si no mal recuerdo, tal vez estoy yéndome a otro nombre, que en este caso es, tu cámara en este caso está renderizando visualmente todos los objetos, ¿ok? Entonces, si nos ponemos a analizar, no necesitas estar renderizando lo que está atrás de ti o lo que está detrás de la cámara. Entonces, una forma de hacerlo es, ya sea en programación o ya sea dentro del mismo motor de videojuegos, en este caso yo estaba ocupando Unity, te permite que, pues manualmente oprimes un botón y se hace como una cuadrante, y en este caso, si tu cámara está, porque estamos hablando de una cámara que en este caso es perspectiva, entonces no es necesariamente que sea cuadrada, sino que tiene cierto ángulo de visión, ¿ok? Por cómo funcionan los ojos. En este caso, dentro de eso se hacen unos cálculos que dicen, pues este objeto que está fuera de la visión no necesita ser renderizado, no necesita verse, no necesita estar, digamos, ahí en escena incluso, que tal vez está, y el código, eso es lo chido de los procesadores, todo lo que es el procesador, el núcleo de la consola o de las pecerdas, son cálculos fáciles de hacer. El cálculo de decir, bueno, por ejemplo, tal personaje que está en una distancia considerable está haciendo tal acción, y es algo que ya está definido tal vez por código, o tal vez un desarrollador o un ingeniero puso ciertas tareas que deben de estar haciendo. ¿Okay? Eso no le importa tanto al procesador. Hoy en día los procesadores son muy potentes porque hacen cálculos, millones de cálculos al milisegundo, microsegundo. Entonces ahí no nos preocupamos. Estamos preocupándonos más que nada en las tarjetas gráficas. En este caso, cómo renderizamos esos objetos 3D sin que explote en este caso, la Nintendo Switch. Ajá. Hay dos opciones. O escondes esos objetos que no están dentro de la visión, o tal vez es calidad muchísimo más baja, reducida, y así ya no pega tanto. Ok, esa es la opción A. La opción B, estamos hablando de justamente intentar que todo lo que está sucediendo en escena no se quede dentro de la memoria. La RAM, Random Access Memory, y la memoria, el caché y toda la memoria que tenemos dentro del procesador y todo el sistema, son memoria que está definida por cantidad. Entonces, hay cierta limitante ahí. Entonces, digamos que tal vez hay, en el caso de una carga de nivel, ¿cómo funciona? En pocas palabras, estamos intentando pasar de nivel A a nivel B, y que en esa transición no tengas que cargar ambos dentro de la memoria. Entonces, una manera que justamente medio dijiste es las pantallas de carga, que en este caso las pantallas de carga justamente ayudan a eso, que esa transición no sea de cargas nivel A y nivel B al mismo tiempo, y entonces toda tu memoria se fue, adiós, sino que en este caso estás en pantalla B o en nivel B, A,
Y esa transición en el centro no es tan pesada, es una escena muy sencilla a comparación al otro nivel. Entonces, mientras estás acá, eliminan de la memoria este nivel que pues no lo vas a cargar, entonces ¿para qué lo tienes ahí? Y cargas el otro. ¿Okay? En ese caso, para los mundos abiertos, hay otra magia. Y justamente la magia de los chunks o de los cubos de nivel. En este caso, tú necesitas saber lo que está sucediendo en ese territorio, digamos. Es un territorio cúbico que dice, ok, todo lo que está acá sí me importa dentro del procesador o la memoria. Todo lo que está lejos de acá, no necesitamos estar haciendo los cálculos. Naturalmente, pues si haces todos los cálculos de todo el mundo, adiós Switch, adiós consola, se quemó. Entonces, en este caso, lo que hacen los programadores, lo que hizo, por ejemplo, Minecraft, es justamente eso, cómo hacer que se renderice o se hagan partes del mundo sin que justamente rellenes toda la memoria RAM y la memoria en general del procesador y la memoria de la tarjeta gráfica y todas esas cosillas. Entonces, en este caso, lo que haces es decir, bueno, tienes el cuadrante A, cuadrante A1, cuadrante B, cuadrante B1. Es un arreglo de cuadrantes, ¿no? Así, 4 cuadrantes. Entonces, cuando estás acá, pues, digamos, en el extremo del A, no te va a importar lo que está sucediendo acá, no te va a importar lo que está sucediendo acá y ni acá. Pero si estuvieras en esa transición, el programador o ingeniero, Dios me los ampare, debe de encargarse de buscar maneras de que todo se cargue sin que explote. Y justamente es más o menos la misma tecnología de level of detail, que medio expliqué, el LOD, la misma teoría de, pues estamos acá, esa distancia no nos importa. Es lo mismo, la misma teoría si te pones a pensar. Realmente nos gusta definir distancias. Entonces, esa es una opción A. Y justamente lo que estabas diciendo de la luna carmesí. La luna carmesí, lo que sucede es justamente que, como todos los sistemas, estamos hablando desde programas, aplicaciones, sistemas operativos, etc, etc, etc. Todo lo que hacen los programadores que no tienen vida social. Lo que pasa con muchos de estos sistemas es que llegas a un límite o, digamos, llegas a unas variables que son inconsistentes porque ya hiciste muchos cálculos después de un tiempo, ya se hicieron muchos cambios en la memoria, ya se hicieron muchos cambios en los objetos que están dentro del mundo. En este caso, por ejemplo, en los videojuegos, lo que ya mataste acá a un campamento, ya mataste acá a otro y otro y otro. Toda esa información se guarda porque naturalmente se debe de guardar, ya sea en un archivo o se guarda dentro de la memoria. En este caso la más rápida es la memoria porque está aquí de acceso rápido. Entonces lo que hacen es, ok, ya llegamos a cierto limitante, ya cargamos mucho dentro de este sistema, vamos a darle un refresh. Este refresh no puede ser la opción de literalmente volver digamos, resetear el sistema todo desde cero, que vuelvan a estar todos los mismos objetivos. En el caso del diseño de Zelda, lo que hicieron era que todos los personajes, todas las cosas que pasaron o todos los objetos que se vuelven a medio spawnear y todas las cosillas son basados en tu nivel actual. Entonces, y justamente, vámonos de nuevo al diseño, porque el diseño es siempre importante. Dentro del diseño tenemos variables. En este caso, variables pueden ser números, pueden ser letras, pueden ser palabras, pueden ser etc. Esa es una variable. Entonces, dentro de las variables tenemos justamente la de el nivel, que en este caso es un número. Es muy simple. Podemos decir que estás en el nivel 50. Tienes tanto porcentaje de experiencia, que en este caso 1100 de experiencia, que es un número al final de cuentas. Y esos números pueden afectar lo demás. Son números globales que solamente pueden ser accesados. No sé si existe esa palabra, pero pueden ser. Pueden entrar otros códigos y checar ese número y decir, mira, pues ahorita ya estás en un nivel mayor, entonces ahora vamos a hacer otro cálculo, otro algoritmo que diga que ahora vas a tener un objeto más difícil o vas a tener enemigos más difíciles porque ahora van a tener más vida basada en tu nivel. Es muy simple. Al final de cuentas estamos hablando de números. Entonces, por ejemplo, en mi caso, vámonos así a mi videojuego, ¿no? Lo que hice, todavía es secreto. En teoría. En mi juego, lo que hice era que tenemos el nivel el número de nivel, que en este caso es empiezas con 1, ¿no? Y entonces, Frogger, ¿cómo funciona?
No sé si ya estamos hablando directamente de Frogger, pero en este caso debemos de hablar justamente de que, pues, como va progresando el juego, va subiendo de nivel. Y como va subiendo de nivel, estamos haciendo las cosas más difíciles. Como yo lo hice, justamente un algoritmo. Ay, me gusta decirlo como que es como si de veras fuera desarrollador de Google, pero la neta, al final de cuentas estamos hablando de un cálculo matemático. Claro. En este caso, Frogger es un juego de 1981 que está basado en la idea de que eres una rana que quiere pasar de punto A punto B y hay muchos obstáculos. Esa es toda la idea que deben de tener de cómo funciona Frogger de 1981. Entonces, ¿cómo haces más difícil los obstáculos? Que vayan más rápido. ¿Cómo lo haces más rápido? Afectando la velocidad. ¿Cómo afecta la velocidad? Checas ese número que dice, estamos en nivel 2, ok, 2 por la velocidad base. Entonces ahora es doble de rápido. Y ahora, si pasas al nivel 3, el triple de rápido. Y así literalmente es un algoritmo, al final de cuentas es un cálculo matemático muy sencillo que lo hace el mismo programa, que define que ahora la velocidad va a ser esa. Hay otros cálculos que pueden ser, por ejemplo, qué tan común haya un obstáculo malo que te puedan comer. En este caso, dentro de Frogger hay uno que es el de un cocodrilo que te puede comer. ¿Qué tan probable pasa? Yo en este caso hice un cálculo matemático que ya se me olvidó, pero en pocas palabras busco un número random, que en este caso le pides al sistema, oye, dame un número aleatorio, y entonces basado en tu nivel, se va a hacer qué tan probable o qué tan no probable. Entonces, en este caso, pues 60% más probable, 80% más probable, 90% más probable. Entonces, justamente todo eso es un número. Eso es lo bonito de la programación, que es todo variables y números y datos que nos permiten justamente afectar el sistema. Okay. Y bueno, ya me explayé en ese sistema, pero en este caso lo que hace Legend of Zelda es que agarra el nivel y las variables, todas las variables que deben de estar escondidas dentro de Legend of Zelda y afecta justamente todo lo que se reseteó. Y las hace más difíciles o los aumenta el nivel o cambia las variables que pueden ser, el nivel de daño, que al final de cuentas todos son números. Y lo único que nos importa es ver qué números les vamos a mostrar al jugador. Ok, eso mismo pasa con Elden Ring. Ahorita me viene a la memoria eso, que justo acabas con un asentamiento con todo el dolor de tu corazón y regresas y ya está otra vez el asentamiento y otra vez con todo el dolor de tu corazón a derrotarlo. Pero justo ya mencionaste qué juego desarrollaste. Sí. Emilio desarrolló una versión como un remake de Frogger, pero chusco. Y pues creo que tengo, como unas dudas y que creo que además eso te va a ayudar como, no ayudar, sino más bien que me gustaría como que introdujeras también el término, qué es lo que te voy a preguntar, ¿no? Uh-huh. Punto número 1, me gustaría saber qué te llevó, ¿por qué Frogger? Y punto número 2, me gustaría saber, ¿cómo fue que diseñaste la experiencia de juego y en qué motor? ¿En qué lenguaje y por qué? Pues vámonos desde el inicio. ¿Por qué Frogger? Porque es chido. ¿Cómo funciono yo? Y eso es más que nada decisión creativa mía. Yo intento agarrar cosas preexistentes. Eri Baruni agarró Harvest Moon e hizo Stardew Valley. En mi caso, yo intento agarrar algo ya existente e intento hacer algo distinto. En ese caso, al hacerlo distinto, pues hay muchas variables que cambian. En mi caso, Frogger, estamos hablando de un juego que literalmente era movimiento cuadro, 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 cuadro. ¿Qué pasa si en ese movimiento le añadimos cosas muy locochonas? En este caso yo decidí agregarle físicas y movimiento realista. Y en este caso hay un término que es justamente lo que decidí aumentarle a mi cosilla toda rara. Es el Active Ragdoll Physics. Que por así decirlo, el Ragdoll es cuando agarras un personaje 3D. Recuerdan que les había medio comentado de que tienes así todos el mesh, ¿no? Que en este caso es la combinación de caras, puntos, vértices. Uh-huh. Okay. Y ese, pues, para hacerlo 3D y animación 3D le aumentas huesos. Como le aumentas huesos, pues estamos hablando, todo es en software, gracias a Dios, y esos huesos van a afectar el modelo 3D en el ambiente. Entonces es medio sencillito de explicar. Ahora, ¿qué pasa si a eso le aumentamos físicas? En ese caso, lo que yo tuve que hacer era aumentarle físicas a cada, por así decirlo, a cada hueso.
Por así decirlo, cada hueso puede ser afectado por el ambiente y por lo que sucede en el mundo. Eso es justamente el Active Ragdoll, que estás diciendo, no sé si recuerdas Grand Theft Auto 5. Sí. Ok. ¿Recuerdas cuando te puedes aventar de Grand Theft Auto, estás caminando y te avientas? Sí. Eso es un ragdoll. Okay. Y pasa muy seguido cuando matas a un personaje, cuando, por ejemplo, matas a un enemigo y a veces pasa que estos enemigos se mueven con el ambiente. No sé si te has dado cuenta que justamente se caen y se dan así, y se golpean con la pared y toda la cosa. Y luego también bonito. Sí, y eso justamente es el ragdoll. Y ahora, ¿cómo lo haces para que ese ragdoll sea activo? Pues aumentas fuerzas físicas. Entonces, en ese caso, ¿cómo le hacemos? Desde que no solamente tienes un modelo que simplemente se va a caer, que en este caso sería el ragdoll usual, de que te caes y se muere, adiós, sino que le intentas afectar y que se pueda mover en el ambiente. En este caso, aumentando o añadiendo fuerzas. Cuando nos referimos a fuerzas, estamos hablando de fuerzas físicas. Suena medio rebuscado, pero la verdad así es como funciona dentro de los videojuegos, por así decirlo, una fuerza física o... Tenemos objetos que en este caso son los rigid bodies, o objetos rígidos, que son afectados por el medio ambiente, en este caso gravedad y otras variables, o que pueden ser colisionados. ¿Okay? Entonces, a ese le puedes añadir fuerza. En pocas palabras, digamos, estamos acá una bola. Quiero que esa bola reciba fuerza de esta dirección o de este punto. Entonces, pues ese va a hacer que se mueva hacia la derecha, ¿no? Porque justamente está recibiendo las fuerzas de tracción hacia acá. Entonces, lo que tuve que hacer, lamentablemente, era cada hueso que tiene el personaje, que en este caso ya después lo buscarán en internet, o a menos de que acá la producción decidan poner imágenes de la rana René, en la rana que decidí poner en mi videojuego, el Gremlin, todos los huesos dentro de ese modelo 3D tuve que agregarle fuerza. Entonces, por ejemplo, si acá tiene un hueso, otro hueso, otro hueso, otro hueso, todos esos huesos tienen una tracción que los mueve a cierta posición en el ambiente. Okay. Y todo eso es afectado por físicas. Entonces, lo chido de eso es que puedes hacer que se mueva en el mundo. Por así decirlo, se siente como Fall Guys. Fall Guys técnicamente tiene cierto porcentaje de active ragdolls. Okay. Lo mismo con Humans Fall Flat, lo mismo con Gang Beast. Son muchos juegos que hoy en día han salido que justamente tienen el ragdoll activo. Y es bonito, en mi opinión. Y yo dije, oye, ¿qué tal si lo añadimos a mi juego? A un juego pues muy viejo y que tiene un diseño que no está hecho para esto. Y al hacerlo, pues me metí a un mundo locochón. Estamos hablando de 4 meses de desarrollo, en donde tuve que ver cómo diseñarlo para esas nuevas mecánicas. Porque una cosa es diseñar Frogger para 1981, donde simplemente debemos de movernos en un cuadro por cuadro, a Frogger que puede moverse en cualquier distancia y que es afectado por físicas y que si lo choca un coche es distinto porque en este caso, ¿cómo funcionaba antes Frogger? Era que te toca y regresas. Game over. Okay. O game over o una vida menos y regresas al inicio. En este caso yo dije, ¿y si lo pueden chocar más de 3 veces? Okay. Si chocas 3 veces, ¿te quitan una vida? Sí. Okay. Entonces, esas son decisiones dentro de diseño que te vienen ahí al añadir una mecánica extra. ¿Qué te llevó a hacerlo caminar como Peter Languila? ¿Por qué no? No, en mi caso de cómo vine a la idea de Peter Languila. Yo la verdad me gusta hacer muchos memes y en ese caso ya había empezado un videojuego que era Frostbite. Es un juego que no he comentado acá, pero es un videojuego isométrico de bullet hell. Muy técnico, pero por así decirlo era basado en la película The Thing. Y la idea era más o menos como Hades. Ok. Por así decirlo, tienes una imagen isométrica. En este caso, en lugar de hacer un basado en perspectiva, tienes una cámara fija en cierto ángulo y ese ángulo se ve, digamos, no necesariamente arriba, no se ve necesariamente en un ángulo de visión a ojo, sino que está como así a medias, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo esto para decir que estaba desarrollando ese videojuego y que justamente me vino
esa forma de animar. No sé por qué, tal vez, no voy a decir que es mi estilo, porque la neta, yo simplemente quería sacar el proyecto rápido y eso justamente tal vez de ahí viene la facilidad de cómo lo animo y cómo lo hago muy loosely, lo hago muy así a la de ahí se va y cuál me da risa. Y entre otras cosas que yo hago para venir con ideas de cómo hacerle, es yo mismo actúo. Yo mismo me hago la actuación y después, ok, vamos a hacerlo en animación 3D. Y es muy divertido, la verdad. Te imagino en el proceso. Entonces ahí me imaginé así, haciendo la animación y después lo intento plasmar en el 3D. De ahí viene más o menos el estilo de, me gusta hacerlos que se vean chistositos y ya, de ahí, incluso mis modelos 3D son muy chistositos, a pesar de que me veo medio asesino. Tengo un estilo muy de, me gusta entretener a la gente, en este caso, no solamente que sea el juego divertido, sino que sea visualmente divertido. Entonces, pues, de ahí viene. Ok. ¿Y qué importancia crees que tiene, por ejemplo, el diseño sonoro en el videojuego? Todo un arte. En este caso, depende también, obviamente. No es lo mismo el diseño sonoro para 2D, el diseño sonoro para 3D. Y hay muchas variantes que van cambiando porque justamente los videojuegos, a diferencia del cine, no es que tenga una manera lineal de cómo van a suceder las cosas. Todo depende de lo que decida el jugador. Y esas afectaciones o esas decisiones del jugador van a definir qué tipo de música o dónde está, por ejemplo. Claro, como el ejemplo de Guillermo del Toro, que mencionaba justo. Sí. O sea, tú como director de película, pues llevas al espectador, Ya ¿no? vieron la película y ya. Adiós. Sí. En el caso de los videojuegos, lo que sucede es justamente cómo podemos hacer para que, a pesar de que este personaje está acá y después se mueve a esta parte del mundo, cómo hacerle para que esa transición no sea tan brusca de, música y ya, felicidades. Sino que cómo puedes hacer esa transición y que tenga sentido. Y es todo un arte que lamentablemente yo aún desconozco a cierto grado, pero estamos hablando de que cómo puedes hacer para que de A se vaya a B y que esa transición de sonido sea imperceptible. Porque puedes medio hacer muchas maneras. Hay una que, por ejemplo, hay colisionadores. En este caso, colisionadores, estamos hablando de, por ejemplo, un cubo 3D o una sección que puedes tú entrar, ¿no? Y ese se dice on trigger, que en este caso, ya lo triggeriaste. No sé cómo sería en español, ahí me dirás. ¿Lo detonaste? Por así decirlo, detonaste la acción. En este caso, a la hora de cruzar ese objeto, detonas la acción, siguiente canción. Creo que es desencadenar. Algo así. Supondré. En ese caso, esa es una opción. Pero ¿cómo puedes hacer para que esa transición tenga sentido? No solamente, este sonido es, no sé, digamos, a un ejemplo que realmente no estoy 100% seguro, pero digamos, tienes el pueblo A y tienes el pueblo B y tienes la sección del mundo. Entonces, cada una tiene su música, ¿no? ¿Cómo haces esa transición sin que se sienta tan... Claro. Y eso se hace a través de números igual, porque justamente lo que puedes hacer es de que tienes dos canciones al mismo tiempo y poco a poco se va subiendo de nivel, de volumen de nivel, en este caso. Entonces, al igual, estamos hablando de todos esos números. Entonces, va subiendo de nivel 1 y el otro va bajando de nivel y eso ya sería el pase, ¿no? Y eso se hace todo en programación, lamentablemente. Y todo eso son cosas que los ingenieros deben de buscar. Y eso es solo de transición de música, ¿no? También hay cosillas como... ¿cómo podemos hacer para que el sonido tenga sentido en un nivel global? Porque hay veces donde hay canciones que están, digamos, a un ritmo. ¿Cómo lo haces para que la siguiente canción tenga el mismo ritmo? Y eso ya es el encargado de la música. Ahí ya queda en ti. Debe de tener sentido. Si no, golpes, porque no lo hiciste bien. No. Debemos de buscar maneras de que la experiencia final tenga sentido. Y también tiene que ver con los efectos de sonido, ¿no? O sea, de que sea satisfactorio, no sé, por ejemplo, el sonido que emites al golpear a una persona en GTA. O agarrar a batazos a alguien. Sí, es de que al final de cuentas, justamente lo que yo estudié, diseño de interfaces UI, UX, es diseño de interfaz y diseño de experiencia. La experiencia es algo incalculable que no puedes realmente definir por números. No es algo tan fácil como decir, esta experiencia tiene 2 de felicidad. No se puede definir. La forma en cómo lo haces es testeando el juego y muchas veces
algo que sucede para que un juego sea más efectivo o se sienta bien es añadiendo efectos de sonido. Tanto menús como lo que sucede en el ambiente puede ser desde un sonido que suena a cierta distancia, porque también hay sonido 3D que se basa en distancia de jugador a punto donde sucedió el sonido, y todo es sonido, porque hasta en cierto grado el sonido como que le aumenta cierto la calidad del juego, porque si no tuviera sonido hay ciertas variables que faltan. Por ejemplo, The Elder Scrolls 5, Skyrim, juego que marcó mucho de mi infancia y por eso no salía muy seguido cuando era joven. Por eso no tengo amigos. Por eso no tengo amigos. Justamente tiene esa música que sucede cada vez que hay un dragón. Entonces empieza la música así de peligro y entonces tú estás así como, ¿qué está sucediendo acá? Entonces son todos que al final dan la experiencia final. Y son cosas que son a veces incluso necesarias para que el jugador sepa, ok, acá es zona de peligro. Justo. De hecho, eso que estás diciendo es algo bien interesante y yo me di cuenta en Zelda Tears of the Kingdom. Lo digo Zelda porque literal es el juego más reciente que terminé. Y justo muy temprano en el juego me aventé a cierto lugar del abismo y empecé así como, por acá hay un lugar al cual me puedo meter, y me metía y pegaba y veía y decía, están muy fuertes estos enemigos. Y llegó un punto en el que entré como a un pasillo y en el pasillo empezó una música así súper majestuosa y de miedo y dije, Okay, creo que ya encontré a Ganon. Y fue es así peligro. que me salí, ¿sabes? O sea, estaba yo muy chiquita en el juego todavía, ¿sabes? Y no había manera de pasar eso. Y dije, ups. Y fue así, gracias a eso me salí, ¿sabes? Sí. Entonces, eso se me hizo bien interesante y también se me hace muy interesante porque justo creo que es parte de la experiencia el que yo haya sabido que justo en ese lugar donde me metí, que vi ese espacio donde me metí, que caminé el pasillo en el que me metí, creo que enriquece esta experiencia de juego. Sí. Porque verdaderamente esa parte es bien interesante. Es así como... Son cosas que no pensamos y al final, por ejemplo, son a veces incluso icónicas que por ejemplo, se quedan para la intemperie. No sé si llegaste a jugar Metal Gear Solid, ya sea el 5 o incluso el Metal Gear muy viejitos. Hay un efecto de sonido que pasa cada vez que justamente hay peligro. Y es así como... Y así es el que usan Smash. Cuando lo descubren. Sí, cuando lo descubren. Okay. Y es un efecto de sonido que te ayuda a saber qué está sucediendo, porque no solamente puedes hacerlo... Hay muchas opciones de cómo le puedes dar información al jugador. En este caso, eso es la experiencia de usuario y que justamente hay que darle información al jugador, porque no solamente lo vas a aventar al mundo y mucha suerte, sino que hay que darles, en este caso, elementos, hay que darle un inventario que visualmente pueda ver, tengo tal cantidad de vida, tengo tal cantidad de estamina, que en este caso es energía para el juego. Y todos esos son datos que le debes de dar visualmente o auditivamente a un jugador y es lo que define la experiencia de usuario. Claro. Y supongo que también tiene que ver con la interacción, ¿no? Porque al final, yo supongo que si veo que justo hay una cueva, justo que puedo con triángulo acceder a mi inventario, que con cuadrado lo aviento, cosas así, pues supongo que eso facilita, ¿no? O sea, es como te está dando las herramientas para llevar a cabo las acciones para las cuales está destinado el videojuego. Yo creo que estos elementos pues también te dicen como, pues tienen que ver con justo la interacción, ¿no? Que te dicen, oye, métete a esa cueva, oye, aquí hay peligro, aquí hay algo, no sé. Porque, por ejemplo, me acuerdo mucho, no me acuerdo bien qué juego, pero era un RPG, que tú llegabas y si era como, es que, corrígeme, ¿ya jugaste algún Assassin's Creed? Sí. Todos, no sé si había un punto en el que, no sé, con Ezio llegabas como algo y me acuerdo que había como música así como más de que te indicaba que algo había ahí. Pero era música bonita, o sea, como, no sé si era la verdad Assassin's Creed, pero bueno. El punto es que te van guiando, ¿no? O sea, estas tablas, por ejemplo, en The Last of Us, ¿no? Que te decían, por aquí tienes que pasar, o esta llévatela para que puedas tú ponerla y mostrar esta parte de la supervivencia, ¿no? De una manera tan sencilla como agarrar una tabla y ponerla de un edificio a otro. Sí. Cosa que definitivamente no harías en la vida real porque qué miedo que te podría dar la madera, ¿verdad? Pero bueno. Y pues creo que el tema de la programación, que yo supongo que también funciona con el tema de los chunks que mencionabas, el tema de la música, probablemente. Todo. Todos chunks. Todos son números. Todo es programación. O sea, me gustaría saber, por ejemplo, el tema de los chunks, ¿cómo los programas? O sea, por ejemplo, en el motor, que no entiendo bien qué es el motor o el engine, como se llame. Y no entiendo, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? O sea, primero que nada, ¿qué diferencia hay entre Game Engine y el lenguaje de programación?
O sea, ¿qué diferencias hay entre eso? Y cómo programas ese cambio. O sea, si es a través del mismo chunk que hablabas como del tema de la pantalla de carga o cómo lo haces. Ok. Medio complicada la pregunta. A ver, en el caso de... hay dos tipos de programadores dentro de cualquier proyecto y justamente puedes buscar trabajo en cualquiera de ambos si te llama la atención y sabes programación o sabes matemáticas o algoritmos y cosas muy fancies y de gente virgen como yo. En el caso de cómo funciona la programación de videojuegos, hay dos variantes. En este caso está la programación de videojuegos y está la programación de engines. ¿Qué es un engine? En sí, un motor visual gráfico que te permite hacer un videojuego sin tantas variantes como de que tú programes todo. Okay. En la vieja escuela, estamos hablando de 1990, la vieja escuela lo que sucedía era que justamente el programador no era solamente programador de juegos, que simplemente hace la interacción y ya, era el encargado de cómo podemos hacer para que ese arte se vea en la pantalla. Entonces, ¿cómo se hacía antes? Con transistores o manualmente. Justamente los juegos arcades muy viejitos, estamos hablando que los programadores hacían así sus hojas de cálculo de todo lo que debían de medio programar y la programación en sí funcionaba de que, pues hay energía, no hay energía. Si nos vamos a tecnicismos, técnicamente toda la programación es eso, es unos y ceros. No sé si habías visto justamente de lo que es el lenguaje binario. Sí. Nunca lo entendí, pero sí lo vi. Pues ni yo lo entiendo. No, es chistoso porque gracias a Dios ya no tenemos que programar en binario, pero por así decirlo, el binario es la base de cómo funciona la programación. Y por así decirlo, es lo que estaba diciendo, de que hay energía o no hay energía. Y entonces eso se basa en 1, hay energía, 0, no hay energía. ¿Y cómo haces para que eso a larga escala te dé un número? Pues tal vez la combinación de 001001 da un total de 27. Entonces ahí tienes un número, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacían antes la programación de videojuegos para arcades? Era literalmente tenían una tabla digital en donde debían de conectar transistores para pasar energía y que la combinación de toda esa energía dieran la imagen que estábamos buscando y la acción que estábamos buscando. Eran cosas muy locochonas. En mi opinión, me da mucho miedo la idea de ver eso, cómo funcionaba, porque estamos hablando de que todo era visualmente, tenías que hacerlo eléctricamente. Okay. Entonces el programador debía de hacer como, haz de cuenta, lo que pasó, no sé si has llegado a ver cómo funciona Nintendo, cómo funcionaba Nintendo en 1980 y en el diseño de Legend of Zelda y Mario Bros. De los primeros, estamos hablando de, creo que era Ocarina of Time. No recuerdo realmente el primer Zelda, pero no fue Según yo Ocarina. se llamaba de otra manera. Sí, en ese caso, cómo funcionaba era diciéndole, ok, Shigeru Miyamoto venía acá, todo locochón, llegaba así todo orgulloso y decía, mira, tengo un diseño. Y entonces ese diseño eran cuadritos, que en este caso son los píxeles, y entonces él ponía una imagen, haz de cuenta así, cuadro por cuadrito, él lo dibujaba, y después esas imágenes eran lo que daban tú manualmente como programador debías de agarrar esa imagen, o creo que en ese entonces Shigeru sí programaba, lo que hacía era, bueno, ahora vamos a hacerlo manualmente, ok, iba así uno por uno, assembly, programaba, ok, y era todo por código. Y él cómo buscaba ahí a través de código decir, ok, en el píxel tal debe de estar tal color, y ahí tenemos un píxel. Ahora debes hacerlo por 64 por 64, que en este caso creo que son las medidas de píxel de Mario Bros, justamente de la primera Mario Bros, Super Mario Bros. Bueno, y ahora ya pasamos a cómo es hoy en día, gracias a Dios, no debemos de hacer eso, no debemos de programar el aspecto visual. Gracias a Dios, si quieres hacer un videojuego en 2D, lo que debes de hacer es simplemente agarrar el PNG o el JPG, ponerlo y ya ahí tú ves cómo le haces para la animación, que en este caso hay muchas maneras, ya hay un sistema que el mismo, en mi caso estoy ocupando Unity, que es un motor gráfico de videojuegos que te permite realizar los videojuegos, y él ya tiene muchas herramientas, gracias a Dios. Entonces, por ejemplo, tienes la herramienta de animación, tienes la herramienta de renderizado. Tú solamente debes llegar y hacer que todo tenga sentido y programar la interacción, que en este caso es el movimiento, como a la hora que oprimas tal botón sucede tal acción, cuando oprimas el mouse hace tal acción, cuando muevas el mouse checa su distancia, cosillas muy técnicas.
que es lo que yo, por ejemplo, me dedico, que es la programación de videojuegos en el aspecto de cómo funcionan los juegos. No tengo que enfocarme tanto en el aspecto de cómo funciona el motor. Claro. Ahora sí que el programador del engine se va a lenguajes más vieja escuela, tipo C, C++, que es un lenguaje más complicado, que se basa en... complicado en el sentido de que hoy en día cuando programas no te preocupas por la memoria. En ese entonces te preocupabas demasiado por la memoria. Todo podía explotar. Porque justamente C++ lo que tiene, a comparación de muchos lenguajes de programación, bueno, entre las cosas que tiene, es que justamente tiene la capacidad de definir la memoria y la información dentro de la memoria. O sea, tú manualmente debes de encargarte de lo que te comentaba, de que, bueno, tenemos nivel A, pasas a nivel B, tienes esto. Todo eso lo programan ellos. Buscan la manera de cómo hacer la programación para que se vaya a la basura toda esa información, en este caso el memory address y toda la información que está dentro de la memoria, y poner nueva memoria o nueva información dentro de la memoria. Entonces eso es lo que justamente hacen los desarrolladores de engine, que se encargan de tanto que tenga sentido visual como que tenga sentido dentro de un sistema como mayor. Y ya después llegan los programadores como yo y digo, muchas gracias, crack. Y después agarro las herramientas y hago justamente mis ideas locas y las programo. Y ya no tengo que enfocarme tanto en justamente en programar desde cero todo. Hay gente que lo hace. O sea, sí hay gente loca. Y me llama la atención algún día aprender. Que es justamente hacer todo desde cero y programar todo. O sea, todo. El renderizado de la imagen. Que si quiero que tal objeto se mueva. ¿Cómo hacer todo desde cero? Y sin que explote la PC. Ok, entonces la tecnología ha sido un aliado. O sea, este tipo de programas, softwares, no sé cómo llamarlos, ha sido un aliado. Gracias a Dios. En el desarrollo. Eso es como la simplificación de esa Sí. parte, ¿no? Ok, eso es bueno saberlo, porque si no entendía cuál era la diferencia. Y pues obvio, o sea, sí, el que conocía era Unreal Engine. Y pues ahora que ya sé bien cómo Unity. que funciona. Sí, Unity lo conocía, pero ya cuando me metí más como justo a investigar más de desarrollo, ¿sabes? Sí. Pero pues el Unreal lo ves en videojuegos, Y cosas más hoy en así, día. ¿no? Hay muchos juegos que fueron desarrollados con Unity, pero pues no es como que venimos acá a ponernos la bandera de, mira, fue hecho con Unity. Por ejemplo, Cuphead. Juegos Ay, muy buenos. está bien difícil, ¿no? Pero muy bueno. Entonces, tu labor, por ejemplo, como desarrollador, si, no sé, yo diseño como de, oye, creo que esta mecánica de juego debería de ser así y Link le podría pegar con la espada al wombat y el wombat explota. Entonces, tu labor sería como hacer que eso suceda, Sí. programar que eso suceda. Sí. Ok. Que ¿cómo podemos definir que ciertas variables hagan que X igual a Y? Lo golpeó. Toda la sea, cadena de acción. Ok. Hay cosas que ya, lo bueno, por ejemplo, de los motores de videojuegos es de que hay muchas cosas que ya están hechas por ellos. No tienes que programar la gravedad, no tienes que programar las físicas. Justamente doy gracias a Dios que no tuve que hacer el sistema de cómo colisionan los objetos. Que las colisiones en los videojuegos, por ejemplo, en la vieja escuela, se debían de hacer basados en posición en el mundo. Entonces, por ejemplo, Mario Bros. Está en el punto X1. Entonces, el piso está en 0, en X0 y Y0. Entonces, justamente basado en digamos, los corners, bueno, las esquinas del objeto, que en este caso es Mario Bros., podemos decir, ok, está pisando justamente el piso. Todo eso se programaba, lamentablemente. Y entonces, cuando querías hacer un salto, bueno, ya sube. Entonces, tienes que añadirle gravedad. Entonces, pues, subes y ahí tienes... Si no le agregas gravedad, ¿qué sucede con Mario Bros? Entonces, debes de agregarle gravedad y ahí ya tenemos un número que justamente las matemáticas han estado muy presentes en nuestra vida y en nuestro desarrollo. Hay un número que ya está definido más o menos dentro de cómo funciona la gravedad y justamente es el menos 9.81 metros por segundo. Entonces debes de justamente restar dentro del Y esa cantidad. Okay. Y para que sea la gravedad. Ok, es muy interesante eso. Yo quisiera saber, ya yéndonos justo a la conclusión de este capítulo, Sí. ¿Qué fue lo que te llevó a querer desarrollar videojuegos? ¿Y qué consejo le darías a aquellos que quieren dedicarse al desarrollo de videojuegos, aquí en México sobre todo? ¿Qué consejo le darías? No se dediquen a esto. No, no van a comer. No es cierto. ¿Por qué? Creo que es muy sencillo. En mi caso,
Desde muy pequeño siempre he sido medio adicto a muchas cosas. Entre esas cosas estaban los juegos de mesa. Y naturalmente desde muy pequeño tuve la posibilidad de jugar muchos juegos como Legos y cosas así. El Lego, por así decirlo, es mi daddy, por así es el juego de juegos. Me hizo querer ser un constructor de experiencias o constructor de cosas. Okay. Desde muy pequeño decía, oye, sí, me dedico a Lego y sí, tenía muchas ideas de, oye, sí, soy el diseñador que hace los Legos, que agarra así los cubos y hace la imagen final. Y así me venía así desde pequeño viéndome ahí. Y después, pues como vas creciendo y como van sucediendo muchas cosillas, en este caso tuve la posibilidad de jugar el Nintendo 64, la Dreamcast, tuve la posibilidad de jugar, tuve mi GameCube. Hermosa consola. Después tuve la Wii porque me la compró mi abuelita y después de la Wii tuve la posibilidad del Xbox 360. Ahí me quedé porque dinero. Y yo siempre tuve esa adicción de, vamos a echarnos 8 horas de videojuegos. ¿Quién necesita estudiar? Y ¿quién diría que naturalmente eso me iba a decir, oye, y si en lugar de ser el jugador soy el desarrollador y por justamente esas ideas de ser como el diseñador de experiencias, que en este caso tenía la idea de diseñar Legos, dije, oye, ¿y si intentamos desarrollo de videojuegos? Y después, como fui creciendo, llega a la preparatoria y me enseñan C++, el lenguaje de programación C++, me doy cuenta que soy muy bueno para la lógica de programación, que es como lo más complicado, porque el sintaxis de cómo funciona la programación es medio lo más sencillo, porque, pues mira, si cómo se escribe tal statement hace que hagas tal acción. O sea, es muy sencillo cómo leer el código, pero entenderlo es lo complicado. Y justamente tuve gracias a Dios, la capacidad de entender cómo funciona la lógica de programación. Y de ahí digo, vamos. Y ahí me metí dentro de lo que sería el desarrollo y ya me puse a analizar, buscar videos, aprender en carrera, no tanto en carrera, pero tuve más capacidad de decir, oye, pues ahora que ya no estoy dentro de la carrera, voy a dedicarme a tiempo completo y vamos a practicar y a programar y desde cero y a ver qué pasa. Y fue mi adicción a intentar aprender nuevas cosas. Y entonces así es como aprendí. Para los que quieren meterse a este mundo mágico, no lo hagan. No, es cierto. No, es muy complicado y depende de lo que quieran hacer. Eso sí, lo hermoso es de que hoy en día es muchísimo más sencillo ser desarrollador de videojuegos, gracias a Dios. Y hay muchas variantes. En este caso, puedes dedicarte en la industria o puedes dedicarte en tu tiempo libre, tú solo. Si quieres hacerlo en la industria, mucha suerte, porque no hay muchas capacidades. No, es mucho de que intentes dar más de ti y que hagas muchas conexiones. Naturalmente, la industria se basa en conexiones, entonces debes de ir a muchas exposiciones de videojuegos. En este caso, en Estados Unidos hay muchísimas, como el GDC, que es el Game Developers Conference, que te permite justamente irte a empresas y con gente de la misma industria para decir, ¿qué onda? Soy Emilio, quiero trabajar contigo. Y hago esto. Y ya les enseñas todo lo que haces y ya ellos ven si sí o ¿quién eres tú? Te ven feo, ¿no? Entonces esa es una opción. Si quieres ser de la industria, decide qué parte de la industria, porque puedes hacer el arte, puedes hacer la animación, puedes hacer los modelos 3D, puedes hacer el arte 2D, puedes ser el programador de videojuegos, puedes ser el programador de engines, puedes ser el diseñador de videojuegos, puedes ser el diseñador de muchas cosillas, puedes hacer muchas cosas dentro de esto. ¿Quieres hacer sonido? Puedes hacerlo, puedes grabar el sonido y aprender cómo hacer esos layers de sonido para que suene un golpe bien, en Mortal Kombat, por ejemplo, hazlo. Aprende de eso y aprende y sé bueno en eso y intenta llegar a la industria directamente con esos contactos y decir, hago esto. Esa es la opción de si te quieres dedicar en cuestión de industria. Tienen la otra opción, que es la opción de abajo el capitalismo, ¿no es cierto? Es el de tú mismo hagas tu propia empresa. Entonces arriba el capitalismo. Sé tu propio dueño. Sé tu propio dueño. Dedícate freelance. No, pues, o sea, en este caso hay muchas opciones. La que yo estoy haciendo es justamente desarrollador solitario. Entonces, en mi caso, lo que recomendaría es de que te pongas a analizar, ver muchos tutoriales, que te pongas a aprender y no solamente te pongas en el hell, en el infierno de tutoriales.
ponte ahí a practicar, haz proyectos, intenta si vas a hacer el tal tutorial que te va a enseñar cómo hacer Geometry Dash, no sé, cómo puedes añadirle más para explayar tu aprendizaje. No solo te quedes con el tutorial, porque pasa mucho, lamentablemente me pasó, 2 años perdidos ahí, no lo hagan. Entonces es mucho de que intenta buscar información y aprender de eso. Aprende cómo funciona el engine, cómo funciona la grabación de audio, cómo funciona el arte. Y practica tu arte, ilustración 2D, cómo puedes pasar del papel al digital. O sea, aprende a más no poder. De todos los dos vas a tener que aprender muchas cosas. Y tú decides en dónde quieres ser el mejor, ¿no? Y en ese caso yo recomendaría realmente, si lo haces, tal vez si quieres irte a una universidad. ¿Es complicado acá en México? O sea, sí hay, pero muchas se enfocan en herramientas más que en habilidades como la lógica de programación, la lógica de diseño de videojuegos, la lógica de cómo funciona el diseño, cómo hacemos para que tales números tengan sentido dentro del videojuego, etc, etc, etc. Hay muchas cosas que te enseñan, que no te enseñan dentro de las universidades y te enseñan más que nada las herramientas. Está chido, ¿no? Está muy bien que te enseñen cómo ocupar Unity, pero ¿cómo pasas de Unity a que un juego sea una obra maestra como Stardew Valley, ¿sabes? Porque al final de cuentas muchas veces muchos desarrolladores Eric Baroni, Lucas Pope, el desarrollador de Undertale, etc, etc. Muchos ejemplos hay de gente que no hizo cosas en la universidad, sino que en su tiempo libre dijo, vamos a sacar algo chido. Y eso es lo que realmente recomiendo, que tal vez si tienes que hacer algo y que tal vez tus profesores, tus papás te ven feo si no estudias algo, pues ve a una universidad de que tenga algo que ver con la materia. Puede ser desarrollo de videojuegos si quieres, pero puedes irte a desarrollo de software, que por ejemplo te va a permitir entender cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan los lenguajes de programación, cosas más fancy, álgebra, lineal y toda la cosa. Si quieres hacer sonido, pues vete a comunicaciones, vete a todo lo... Ahora sí que yo desconozco muchas carreras, pero hay oportunidades de lo que tal vez, lo que te llame la atención, tal vez aprendes de eso. Por ejemplo, acá en Puebla está el arte digital, que te permite justamente aprender cómo funciona el arte 2D, 3D, ilustraciones y todas las cosillas que después puedes implementar en tu tiempo libre a hacer tus juegos. Entonces, sí puedes estudiar muchas carreras, hay a dónde escoger, hay muchas herramientas afuera, pues hasta incluso si eres malo en arte, pero eres muy bueno en programación, en mi caso, no, cierto, no soy decente en arte, pero no quería hacer arte para este juego. Lo que yo tuve que hacer para, por ejemplo, el juego de Frogger es buscar assets, que en este caso son objetos ya realizados por alguien más. Pocas palabras, yo no hice mucho del arte 3D de mi videojuego. Pude haberlo hecho, pero no, pues, ¿por qué? Si hay opciones de cómo hacerlo de manera gratuita y que alguien más te dé el arte, alguien más te dé el sonido, alguien más te dé las cosas ya existentes y que tengan ciertas licencias que te permiten ocuparlo de manera para vender o de a gratis, puedes ocupar esas cosas y eres buen en programación, nada más enfócate en programación. O si quieres ser un loco como yo, haz todo. Ok, pero fíjate que personalmente yo no soy desarrolladora de videojuegos, pero sí soy diseñadora y si algo he visto que ha cambiado en las carreras en general, pero sobre todo lo veo en diseño, es que cada vez se especializan más, cada vez las carreras hacen como especialidades de las especialidades, ¿sabes? O sea, si ya existe el diseño gráfico, ahora existe el diseño interactivo de la construcción de la información, o sea, se van especializando mucho. Sí. Y eso es algo que pasa, creo yo, por justo la competencia que ya hay mucha competencia. Y una realidad es que los servicios especializados siempre se van a cotizar mejor y que además pues va a ser mucho más fácil que encuentres trabajo en algo en lo que tú sabes demasiado, si es que está la demanda obviamente para ello, ¿no? En el caso de los videojuegos, que es un equipo multidisciplinario, pues va a ser más fácil que consigas algo en lo que estás especializado. Entonces mi consejo también sería eso, que se enfoquen en desarrollar habilidades en algo que les apasione, porque obviamente lo van a aprender con más ganas, con más gusto, y pues eventualmente podrán llegar a donde quieran llegar. Y eso confío plenamente en ello. Y pues nada, quiero agradecerte por haberme acompañado en este capítulo, por haberme enseñado tanto acerca de esto, porque también había cosas que yo no sabía, incluso yo que estoy interesada en el tema del desarrollo y que me gustaría aprender en algún momento. Y pues de verdad, muchas gracias por acompañarme, por darte este tiempo, por darles los consejos, por también explicarles. Y para ustedes, de verdad, les agradezco mucho que hayan llegado hasta aquí y espero nos veamos en el siguiente capítulo de mi podcast. Si gustan recomendar temas, presentar proyectos también,
les dejo abajo mi contacto, mi correo y mis redes sociales. Muchísimas gracias, cuídense mucho.